Gloria al Señor. Cuando la gente se fue hacia el este, encontró un valle en la región de Babilonia y allí se quedó a vivir. En aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma. Escúchame. En aquel tiempo todos hablaban el mismo idioma. ¿Lo dice la Biblia? Yo lo creo. ¿Lo dice la Biblia? Yo lo creo. Hablaban el mismo idioma, así que se dijeron los unos a los otros: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Fíjate, una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. En aquel tiempo estaba en la intención. Hoy han seguido con el tema, ¿no? Gloria al Señor, allá en Dubái, creo que es. Gloria al Señor, donde están las torres más altas. Nos haremos famosos, lo que al hombre le gusta. Hacerse famoso, poderoso, que esa es la gran digamos, crisis que estamos atravesando debido a todo esto. Y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Fíjate, el pensamiento: ser famoso, hacer una torre bien grande y mantenerse unidos. Empezaron a construir. En lugar de piedras usaron ladrillos que ellos mismos hicieron, y en lugar de mezcla usaron brea. Pero cuando Dios bajó a ver, escucha, pero cuando Dios, ¿quién? ¿Cómo? Escribe ahí, ¿cuándo quién? Escribe, cuando Dios. Cuando Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. El verso 5. Bajó a ver lo que estaba construyendo, dijo, escuchen, Dios miró, a Dios, mire, a Dios no hay nada que se le pasa por alto, así que no te confundas. A Dios nada lo coge de sorpresa, ni nada se le pasa por alto. Dios mira, examina, siempre está pendiente de sus hijos, de su pueblo, siempre está pendiente de las naciones, siempre está pendiente del ser humano, de su creación. Así que cuando Dios se dio cuenta que estaban haciendo esto, dijo: como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender. ¿A quién le dijo? Al hombre, no. ¿A quién le dijo? Al hombre, no. Por favor, a los que no, gloria al Señor, a los que de pronto no leen tanto la palabra, ya yo tengo cerca de 23 años de estar estudiando la palabra y he hecho algunos cursos. No lo digo para vanagloria mía, sino para decirte todo lo que me han enseñado en todos estos años. Gloria al Señor. Tener en cuenta algo. Dice, cuando Dios se dio cuenta que el hombre se había unido, tenía un solo idioma y se habían propuesto hacer una obra. Entonces dijo Dios, gloria al Señor, dice, como son un pueblo y ya hablan un solo idioma y ya han comenzado a hacer esto, ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. El verso 7 entonces dice, es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender. ¿Con quién estaba hablando? Sucede que hay una cosa muy difícil para entender algunos, y es que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. O sea, no hay tres dioses, un solo Dios. ¿Cómo funciona este misterio de que los tres sean uno? No sé. En el libro de Juan, de las epístolas de Juan, habla, porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El Padre, el Verbo significa Jesucristo, es Jesús. Jesús es el Verbo hecho carne. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el libro de Juan, del apóstol, dice, y estos tres son uno. Así que Dios, cuando miró, ¿sí? Es decir, se dio cuenta que estaba sucediendo, entonces dijo, vamos a hacer una cosa, bajemos y confundamos su lengua, porque se han propuesto hacer esta obra y nada los detendrá. Gloria al Señor. El verso
8. Desde ese lugar, Dios los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. Allí Dios confundió su idioma para que no pudieran entenderse. Por eso la ciudad se llama Babel, que significa confusión. Babel significa confusión. Gloria al Señor. Entonces, desde este instante, Dios hizo esta obra. Bueno, gloria al Señor. Vamos a analizar un poco aquí las escrituras. En toda esta cuarentena y en todos estos ayunos, en todas estas clamores, hemos meditado y hemos venido estudiando el por qué suceden cosas como esta pandemia. Hoy estamos en una pandemia, que significa un virus, una epidemia que se desbordó en cuanto a su magnitud, se extendió en todo el mundo. Un virus se extendió en todo el mundo. ¿Por qué Dios permite que haya tanto muerto, que este virus se haya extendido? ¿Por qué Dios permite que todo esto esté aconteciendo? Gloria al Señor, porque Dios tiene propósito. Porque Dios tiene propósito. Gloria al Señor. Así que, gloria a Dios. Analicemos algo. Dice la Escritura que Dios se dio cuenta que el hombre se había unido. El hombre se había unido. Dios se dio cuenta que cuando el hombre se une, un grupo se une a hacer algo y se lo propone, lo consigue. Todo lo que se proponga lo consigue. Gloria al Señor. Todo lo que se proponga lo consume. Entonces hay cosas que Dios tiene que tomar el control. En general, Dios toma el control de todo. Amén. Dios toma el control. Pero donde yo quiero mostrarte es que Dios tiene que, hay momentos en que Dios tiene que intervenir en los asuntos del hombre. Es decir, a dónde están dirigiéndose, qué pretenden hacer. En este caso querían hacer una gran ciudad y una torre hasta el cielo, que llegara hasta el cielo, para hacer los más grandes, los más poderosos y los más famosos, como quieren hacer hoy. Miren, estamos en unos tiempos finales donde se ha profetizado que habrá una sola lengua. Ya la hay. Los que están conectados, escúchenme, ya hay una sola lengua. ¿Saben por qué? Allá hay un solo idioma. Porque el hombre, Dios le dio una inteligencia tan grande que se propusieron eliminar la barrera del idioma. Ahora tú coges un teléfono y tiene una aplicación de traducción. Coge en las redes sociales, te dan la opción de traducir. Así que todo lo que tú hablas, ya hay unos dispositivos que apenas tú escuchas el lenguaje, lo que diga, le pones qué idioma es y lo traduce todo lo que tú dices. Así que ya hay una sola lengua. Oíste, ya casi hay un solo gobierno. Porque en general, con todo esto que está sucediendo, si te das cuenta, hay casi una sola orden: mantenerse en casa, encerrarse en casa. Entonces, gloria al Señor, estamos en tiempos apocalípticos, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos peligrosos. Que la destrucción del mundo es ya, no, en este año no. Pero ya empezó, ya estamos en los tiempos apocalipsis donde los juicios están derramando. Ahora, ¿qué sucede? ¿Dónde está el peligro más grande? El peligro más grande está en aquellos locos como yo, como la iglesia protestante, como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios, como los varones y mujeres de Dios, que sabemos que Él nos dio una promesa que vendría por su iglesia. Entonces hay una teoría que tenemos nosotros, una fe, una esperanza que tenemos nosotros de que Cristo vendrá por su iglesia, que Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha, sin pecado, sin arruga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como estamos en estos tiempos, el rapto de la iglesia, eso lo hemos escuchado año tras año, el rapto de la iglesia. Estamos en los tiempos donde el rapto de la iglesia puede darse en cualquier momento. Gloria al Señor. Anoche recordé esto. Anoche hemos estado analizando en todos estos ayunos, hablando este lenguaje que se aproxima a la venida de Cristo. Escúchame, está donde todo la verá, pero hay una que se llama el rapto, donde viene en secreto por sus hijos. Viene por los que están preparados, viene por los que se han consagrado, que se están apartando del mal. Yo quiero irme con Jesús. Yo quiero irme en el rapto de la iglesia. Yo quiero que Jesús me lleve y me saque, porque Él ha prometido sacar a la iglesia, sacar a su pueblo, sacar a sus hijos
para que no vivan en los días del juicio. Así que te puedo decir a través de la palabra que esto que estamos viviendo, esta pandemia, eso es juicio. Esto es juicio de Dios. Esto es juicio de Dios. Es decir, Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo. Por la escritura lo podemos ver. Vemos aquí en la Torre de Babel que era un solo lenguaje, un solo pueblo, tenía un solo propósito, hacer esa torre tan grande, porque eran los más grandes, los más poderosos. Gloria al Señor, eran los más, los más, querían salir a ser los más fuertes. Y Dios se dio cuenta que tenían este mismo propósito todos y que nada los haría desistir. Así que Dios dijo, vamos. Así que imagínate tú que el Padre le dijo a Jesús y al Espíritu Santo, Hijo, Espíritu, vamos, bajemos, confundamos su lengua, porque ellos han emprendido una tarea y lo cual nada la desistirá. Así que dice la Escritura que en ese instante Dios tuvo que intervenir y confundió su lenguaje para que no hicieran lo que querían hacer. Así que estamos hoy otra vez en lo mismo. Estamos en el tiempo de Babel, donde el hombre habla un solo lenguaje. ¿Cuál es el solo lenguaje? Que Dios hay que dejarlo en segundo plano, que la Biblia eso es escrito por los hombres, que no, la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla, que no pasa nada. Gloria al Señor. Gloria al Señor, no pasa nada. Que gloria al Señor, que la iglesia, no necesito ir a la iglesia, yo tengo a Dios en mi corazón, que no, la ley eso ya pasó, ya para qué los normas y reglas, no, hagamos y bebamos y comamos y vivamos como queramos. Déjame decirte que estamos en los tiempos de Babel otra vez, estamos como en los tiempos de Noé, y la Biblia Jesús lo enseñó, será como la venida de Jesús, será como en los tiempos de Noé. Así que ahora estamos como en los tiempos de Noé y estamos como en los tiempos de, gloria al Señor, estamos como en los tiempos de Babel. ¿Por qué estamos en los tiempos de Babel? Porque el hombre ya hoy cuenta con un lenguaje universal, una sola lengua, y es la lengua del internet, es la lengua del Google o de Google, es la lengua de los traductores, es donde ya tú te puedes entender con cualquier persona de otro país, de otra ciudad. ¿Estás entendiendo? ¿Y qué sucede? Que el hombre, mire, mira el propósito de no los gobernantes, porque los gobernantes están puestos allí y detrás de los gobernantes entonces están los verdaderos gobernantes. Oíste, Dios pone reyes y quita reyes, pero tenemos que saber que Satanás está gobernando en la tierra y hay una lucha entre el bien y el mal. Gloria al Señor, Dios quiere salvar a la humanidad y el diablo quiere perderla. Entonces tenemos una lucha entre el bien y el mal. Entonces existe Dios y existe el diablo. Eso tú tienes que saberlo, tienes que entenderlo. Existe Dios y existe el diablo. ¿A quién le sigues tú? ¿A quién le crees tú? ¿A quién sigues si crees tú? ¿En Dios o en el diablo? Pero los dos existen. Gloria al Señor. Entonces, si tú crees en Dios, entonces ¿qué debes hacer? Si tú crees en Dios, tienes que seguirle, tienes que buscarle, tienes que adorarle y tenemos que convertirnos en nuestros malos caminos. Gloria al Señor. En la Biblia está mostrando la Torre de Babel, cómo Dios no le gustó, no le agradó la intención que tenía. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que bajar el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, confundirle la lengua y de ahí los desarmó, mostrándole que Dios es el que manda. Ahora, en estos tiempos, en el Apocalipsis nos muestra que viene la guerra de Armagedón, que es la última guerra en la tierra, la última guerra en la tierra. Esa es la guerra mundial. La última guerra en la tierra es la de todas las naciones en contra de Israel. De hecho, toda la vida, según la Biblia, todo el tiempo bíblico, siempre todos los países, naciones y lenguas siempre han estado en contra del pueblo de Dios que se llama Israel. Israel, Jerusalén su capital. Jerusalén su capital. Israel, el pueblo, el país que es el país de Dios es Israel. Allí públicamente dice, nuestro Dios es Jehová. Este es Jehová que estamos predicándote. Jehová, el Dios de la Biblia. Israel dice, este es mi Dios. Y allá no tienen ni ídolos ni otros dioses. No, Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel. Y es mi Dios también. Por eso yo me llamo también pueblo de Dios. Y todos los que creen en Jehová de los ejércitos, en Jesús y el Espíritu Santo son el pueblo de Dios. Entonces todos
todos los tiempos, desde el origen, las naciones han estado en contra de Israel tratando de acabarla, de exterminarla. Ahora, hace ya 70 años que Israel floreció, ya se reconstruyó otra vez, y para mí ese es como si fuera el templo. Gloria al Señor, la reconstrucción del templo puede que empiece otra vez. Ya está en proyecto la construcción literal, tercer templo de Salomón. Gloria al Señor, la reedificación. Pero, gloria al Señor, pero Israel para mí yo lo considero como un templo de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Gloria al Señor. Lo que te quiero decir es que siempre se han tratado de unir todas las naciones en contra de Israel. Ahora, cuando en el tiempo de que, para probar de que Israel fuera independiente nuevamente y volviera a surgir y cogiera su tierra, hubo en las Naciones Unidas, gloria al Señor, unas votaciones para si apoyaban o no. Qué tristeza que mi país, Colombia, en ese tiempo lo apoyó. Pero déjame decirte, yo soy colombiano y no estoy de acuerdo con las decisiones de mis gobernantes en cuanto al tema con Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel, lo que está afuera, no es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios y Jerusalén es su capital. Y hay evidencia arqueológica, geológica, gloria al Señor, hay de toda clase de evidencia histórica. ¿Cuáles son los linderos y los límites de Israel? Esa tierra le pertenece a ellos y nada más que a ellos. Gloria al Señor, y a todo el que ellos quieran dejar entrar, pero esa tierra le pertenece a ellos. ¿Y qué pasa? Que se quiere, hace muchos años se viene hablando de esta teoría y hoy la veo más, cada día la veo más desarrollada, y es la teoría de un solo gobierno. Una sola lengua ya la hay. Un solo gobierno, hay un gobierno detrás de los gobiernos que dirige los destinos de los países. Gloria al Señor. Está casi que se forma una sola moneda. Así que cuando tú veas que ya, gloria al Señor, aparece un gobernante mundial que toma la vocería en todas las naciones, asústate. Asústate. ¿A quién estoy hablando? Al que es hijo y el que es pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que viene por su iglesia y esperamos, y nuestra fe es que Dios nos saque de aquí. Es la promesa. Es la promesa que Dios nos saque de aquí antes que venga el fin, antes que venga la última guerra, la guerra mundial, todas las naciones en contra de Israel. Y la Escritura nos enseña que en esta última guerra, gloria al Señor, dice que Dios mismo vendrá con sus ejércitos desde el cielo a defender a Israel. Así que, ¿quién puede luchar contra Dios? Pobrecito el que crea que puede luchar contra Dios. Así que te invito a que consideres cuáles son tus caminos. ¿Qué te quiero mostrar a través de la palabra en la Torre de Babel? Que Dios tiene que intervenir en los asuntos de la tierra. Gloria al Señor. Él deja que tú tomes decisiones. Pero ¿qué es lo que te muestro? Porque Él no obliga a que nadie decida nada. Él no obliga. Gloria al Señor. Le dio libre albedrío. Pero como somos sus hijos, es lo que he venido enseñando y seguiré enseñando en todos estos clamores y ayunos. A través de la palabra te voy a enseñar que Dios es nuestro Dios, pero aparte de que sea nuestro Dios, Dios es nuestro Padre. Y Dios, como nuestro Padre, nos enseña, nos habla, nos advierte, pero si hacemos lo malo, entonces Dios sabe qué tiene que hacer. Entonces Dios tiene que intervenir trayendo corrección, trayendo juicio y trayendo castigo. Así que déjame recordarte que Dios sí castiga. Déjame recordarte que Dios corrige. Déjame recordarte a través de la palabra que Dios interviene y actúa y pone a cada quien en cada lugar. Entonces Dios hace justicia entre uno y otro, entre oveja y oveja, dice la Biblia. Dios hace justicia. El Padre Celestial, gloria al Señor, y se acerca al juicio del gran trono blanco. Y mira, la palabra misma nos va a juzgar. ¿Por qué la palabra? Porque en ella nos advierte, nos enseña, nos dice cuál debe ser nuestra actitud. Entonces, en este ayuno, nosotros estamos clamando por nuestro pueblo, clamando por nuestra ciudad, que Dios detenga esta pandemia. Pero déjame también decirte que es nuestro deber compartir la palabra y enseñar y decirte por qué vienen todas estas cosas. Así que la pandemia, Dios la permite. Dios la permite. Y yo la veo, gloria al Señor, a la luz de la palabra. La pandemia es un juicio de Dios. Así que si es un juicio de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que reaccionar.
obedecer, permanecer en casa con nuestra familia y abrir nuestro corazón, nuestra familia, nuestro hogar a la presencia de Dios. Porque la Escritura dice, el que habita el abrigo del Altísimo y pasa la noche en la presencia de Dios, el que busca de Dios en su casa, lo enseña la palabra, entonces Dios nos va a guardar, nos va a librar. Dice el verso 10, Él te librará el lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces en esta mañana, gloria al Señor, te invito a que sigas leyendo capítulo 11, la Torre de Babel. Gloria al Señor. Antesito estuve compartiendo en el ayuno con mi familia, antes de esta transmisión en vivo, estuve transmitiendo, ahí me están escuchando, gloria al Señor. Estuve compartiendo con ellos la historia de Noé, ya, gloria al Señor, una situación que pasó en casa. Así que te invito que en casa te cuides, honra a papá, mamá, obedécele, quiérelo, hazle caso, obedécele. El papá que ame a su mujer y que ame a sus hijos, que los cuide, que los respete, y que la mujer ame a su esposo, que respete a su esposo y que cuide a sus hijos. Que todos en familia busquemos el altar, reconozcamos que sin Dios nada somos, que Él es el que nos puede guardar de esta situación. He visto noticias, cosas horribles, no sé si sean verdad, falsas noticias, en Ecuador, que la cosa está bien horrible, nuestro país vecino, gloria al Señor, bien horrible. Vi ciertas cosas allí, no sé qué tan cierto sean, gloria al Señor, una situación horrible, gente quemando a los muertos en las calles, gloria al Señor. Vi un lugar donde había muchos sacos negros con muertos, no sé qué tan cierto sea esto. Lo que sé es que hay crisis en los países, gloria al Señor, y estoy clamando por mi país, Colombia. Escúchame, si tú te unes en ayuno y oración, reconoces tus pecados, te apartas, haces un pacto con Dios. Señor, yo propongo que después de este encierro, de esta cuarentena, busco de Dios, busco la iglesia y me aparto de mis malos caminos, verás la gloria de Dios. Si tú te propones en tu corazón, tú por lo menos, tú respondes por tu casa, por tu familia. Es lo que estuvimos viendo ayer en el ayuno y en el clamor, hablando de la historia de Noé, un hombre de familia que cuidó su familia y en medio de un juicio que fue el diluvio. ¿Quién mandó el diluvio? Responde, amén, lo mandó Dios. ¿Quién terminó a la raza humana en el tiempo de Noé? Dios. Así que Dios sí castiga, sí vienen juicios de Dios sobre la tierra. ¿Sobre quién? Sobre los malos, sobre los pecadores. La Biblia dice que la autoridad Dios la inventó, la diseñó y la puso en la tierra, no para el que hace lo bueno, sino para el que hace lo malo, para corregir al que hace lo malo. Porque tú tienes que entender, gloria al Señor, que hay quienes se portan bien, hacen cosas, gloria al Señor, no son perfectos, pero tratan de tener unos buenos caminos. Pero también tienes que saber que hay gente mala, gente mala, gente mala. Gloria al Señor. Y Dios no puede permitir que el mal siga aumentando y aumentando y aumentando. Mira cómo están las aves, los peces ahora en los mares y en los ríos, y cómo está la naturaleza feliz y contenta. Vemos esos memes donde dice, ay, que nosotros estamos aquí tristes y asustados, en cambio la naturaleza feliz y contenta. Feliz y contenta, ¿por qué? Porque están disfrutando de libertad, se están disfrutando su planeta, su medio ambiente. Gloria al Señor. Así que meditemos nuestros caminos, Gloria al Señor. Le hago un llamado, si algún gobernante ve esto, que tenga temor de Dios, que ponga a Dios. Me da mucha enojo, tristeza y dolor. Gloria al Señor, que algunos representantes, algunos que se dicen ser cristianos, ser hijos de Dios, gloria al Señor, que intentaron gobernar a Colombia por lo menos, gloria al Señor, el pastor Trujillo, Dios lo bendiga, gloria al Señor, y que gente no apoye esta iniciativa, gloria al Señor. Me da mucha tristeza ver a los gobernantes decir, no, con la Biblia no se gobierna, no, con la Biblia, menospreciando la Biblia, que es el libro de Dios. Es el libro de Dios, es la palabra de Dios. O sea, está hecho libro, pero la Biblia es la palabra, es la voluntad de Dios. Y cómo gente se burla de la Biblia y dice, no, quita la Biblia, quita la ley de la palabra de Dios y pone la ley mundana, la ley horrible, la ley corrupta de los hombres. Ahí sí, quitan la palabra de Dios, que es la ley de Dios, y ponen la ley de los hombres, leyes malas. Y la Biblia dice, ay del que lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Cómo así? Te quiero decir una cosa a los gobernantes, si tú de pronto me escuchas. Sí, con la Biblia se puede gobernar, con la Biblia se puede gobernar. Es más, ahí en la Biblia encontramos, gloria al Señor, cómo la palabra de Dios es el fundamento de todo buen gobierno. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. ¿Eres justo o eres impío? Si eres justo, tu lema,
tu dirección está en la palabra de Dios. Pero si no, no es justo. Porque la palabra es la que nos enseña la justicia. Y si tú lees la Biblia, vas a encontrar que hay biología, hay ética, hay, gloria al Señor, hay ciencia, tecnología, ahí vas a encontrar leyes, ahí vas a encontrar de todo, es el libro de los libros. Así que con la Biblia sí se puede gobernar. De hecho, la Biblia es la ley del pueblo de Dios. Los 5 primeros libros son la ley, la Torá, el libro de Israel, del pueblo de Dios, y con él seguía. Entonces, déjame decirte que todas estas cosas, esta pandemia es un juicio de Dios. Y estaba profetizado. Te invito a que busques ahí en mi canal de YouTube, Nicomedes Verdoren, una palabra que Dios me regaló en el 2017 y la compartí con la Iglesia Central de Avivamiento en Santa Marta. Gloria al Señor. Y ahí Dios decía, advertía, pedía que la iglesia clamara, intercediera, se portara bien, pero que clamara por su pueblo para que no vinieran los juicios sobre la tierra. Y esta pandemia es un juicio de Dios sobre la tierra. Esta pandemia es un juicio de Dios sobre la tierra. Que el hombre le haya hecho el virus, lo que haya pasado, pero Dios lo está permitiendo. Léete el libro de Job y entenderás que el diablo siempre es el que está detrás de la humanidad para destruirla. Entonces no importa el cómo, pero aquí el asunto es que esto es un juicio de Dios, y este juicio Dios lo detiene si tú y yo nos arrepentimos, como dice 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14. El pueblo se humilla, oran, buscan el rostro y se arrepienten y se apartan de sus malos caminos. Humillarse es reconocer que Dios es Dios y que nosotros sin él nada somos, y que tenemos que someternos a su palabra. Orar es orar, hablar con Dios. Y buscar el rostro de Dios es ayunar. Y apartarse del mal camino es dejar de hacer lo malo. Cuando hacemos esto, entonces dice la Biblia que Dios entonces perdona nuestros pecados, nos oye, perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra y nos libra de toda peste, de toda plaga. En mi pueblo Algarrobo y en Fundación, en el día de Dios, ayer Dios nos regaló una bendición que es la lluvia, y eso veo que Dios se está agradando con todos los que están orando y clamando. Así que para mí la lluvia de ayer en Algarrobo, Magdalena, mi pueblo, es una noticia, es un anuncio de que Dios está escuchando nuestro clamor desde Algarrobo por Colombia y las naciones, y sabe que lo que detiene esta pandemia es tu actitud, tu arrepentimiento, que tú busques a Dios, verás la gloria de Dios y todo esto terminará pronto. Pero si no tomas esta actitud, déjame decirte que esto va para largo. Así que lo único que yo en la Biblia he encontrado que detiene un juicio de Dios es cuando el pueblo se arrepiente y reconoce. Dime, si tú tienes un hijo y lo vas a castigar, porque mira, el castigo viene ya de último, no es de primero, no, es de ya lo último, que los hijos no quieren hacer caso. ¿Qué es el castigo? El castigo, bueno, le quitas el Nintendo, el castigo, no le das aquello que te está pidiendo, le quitas lo que más le gusta. El castigo no es que no va a comer, que no. El castigo, en el caso de nosotros, es que le quitamos lo que más le gusta, ¿verdad? No es coger un madero y darle, no, ¿verdad? O un cohete, allá en mi pueblo dicen cohete, un palo con unas pencas, un látigo, creo que es lo más común, un látigo, no. Castigo, esto que está pasando es un castigo para que nosotros reaccionemos. Los hijos, cuando no hacen lo que a Dios le agrada, lo que al papá le gusta, entonces el padre tiene que tomar unos correctivos, unos castigos para que él se aparte de su mal camino. Si tú amas a tu hijo, la palabra de Dios dice que Dios a todo aquel que toma por hijo lo azota y lo disciplina como el padre y disciplina a su hijo. Por eso que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces en esta mañana quiero decirte que Dios está esperando que tú cambies de actitud, que te unas en ayuno y oración por tu país, primeramente por ti y por tu familia, porque déjame decirte que yo estoy buscando la salvación y hay una advertencia que Cristo está a las puertas de venir por su iglesia, ¿entiendes? Voy a tratar de explicarte en otro momento de qué se trata esto, pero estamos pronto a que Cristo venga por su iglesia, y después que la iglesia se vaya, hermano, lo que viene es desastre en esta tierra.